iglesia, ¿cómo están? Estamos muy felices, estamos muy contentos de compartir un día más, de estar una vez más conectados, porque Casa Roca Popayán no para. Así que ahí donde estás, si quieres, colócate de pie, dispón tu corazón. Vamos a tener un tiempo maravilloso de alabanza y vamos a decirle a Jesús que queremos estar en su presencia, que anhelamos estar en su presencia, que hoy nos queremos despojar de todas esas cosas que no nos sirven, que no nos hacen avanzar, que no nos hacen ser mejores. Y dile: Jesús, hoy yo quiero ser ese barro en tus manos. Quiero que me transformes, quiero que seas tú con tu Espíritu Santo, que moldee mi ser, que moldee mi carácter. Si han sido difíciles estos días para ti, dile a Dios: hoy yo quiero descargarme en tu presencia. Yo quiero descargarme delante de ti y poder alabarte con un corazón dispuesto, con un corazón humillado delante de ti. Que en esta noche sea Jesús tomando tu corazón. Y dile: Dios, yo rechazo cualquier ataque de Satanás, cualquier cosa en mi corazón, y quiero ser libre delante de ti hoy. Que nada impida que tú puedas cantarle, que tú puedas alabarle a Jesús con todo tu ser. Así que vamos a cantar la iglesia y vamos a decirle a Él que de gloria en gloria queremos vivir en su presencia. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro que no sé, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro que no sé, en tus manos. De gloria en gloria te veo, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria. Transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
te veo más, de gloria en gloria, te veo más, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria, te veo yo, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Whoa, 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 Y ahí donde estás, sigue cantándole a Dios, vamos a seguir alabándolo y vamos a seguirle diciendo ahí donde estás que hoy nos postramos delante de Jesús, que hoy todo lo que somos lo entregamos delante de Él, tus preocupaciones, tus miedos, tus temores. Dile: Jesús, hoy yo todo esto lo pongo delante de ti, porque tú moriste en la cruz por mí, ya pagaste por todas estas cosas que yo estoy viviendo y que ya viví, porque tus errores, tu pecado, todo lo que fuiste, tu pasado, ya quedó atrás, consumado fue. Así que vamos a decirle en esta hermosa canción a Jesús que hoy le decimos que volvemos a Él, que sabemos que Él nos ama, que sabemos que Él está con nosotros. Así que vamos a decírselo a Jesús. Para
Muy buenas noches, iglesia. Seguimos en casa, seguimos compartiendo las buenas nuevas acá desde nuestra casita y ustedes también allá en casita. Recordarles que el próximo viernes seguimos con el tiempo de oración a las 6 de la mañana a través del Facebook Live. Y el próximo sábado tendremos nuestro ayuno congregacional como lo hemos realizado los últimos meses a través de la página web de la iglesia, www.casarroca.org. Y con algunos pastores de las diferentes iglesias vamos a compartir algunas enseñanzas y vamos a tener un tiempo muy lindo, un tiempo de mucha bendición. Darles gracias a las personas que nos siguen apoyando, que nos siguen mandando algún mensajito. No olvides que también la iglesia infantil tiene un mensaje para tus hijos a través del canal de Roca Kids, para que ustedes estén pendientes y podamos seguir apoyando y suscribirse a esos canales, como al suscribirse también a este canal y que nos acompañen con las visitas. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, quiero que me acompañen a Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Y qué rico que nos sigas acompañando allá en la casita. Bendigo tu vida porque sé que no es fácil en todo este tiempo de cuarentena, pero bendigo que tú saques un tiempo y te organices ahí con tus hijos o con tu cónyuge para escuchar la palabra de Dios en casa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra, por la revelación que de ella nos das. Bendigo tu vida ahí donde tú estás, en la casita, con los que estás. Pido que el Santo Espíritu de Dios te siga dando las fuerzas, te siga apoyando, te siga bendiciendo, te siga restaurando, te siga dando el ánimo que tú requieres en estos tiempos de cuarentena, en esta cosa que se ha llamado esta pandemia del COVID-19, de la cual ya hemos avanzado 2 meses, faltan algunas pocas semanas para que todo comience poco a poco a ir volviendo a la normalidad con la ayuda de Dios y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Padre, ato y reprendo cualquier cosa que se levante en contra de ti y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia con alegría dice, amén y amén. Yo titulé la predicación, Lo que es y no es de Dios. Lo que es y no es de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Lo que es y lo que no es de Dios. Entonces dígale a la persona que tiene ahí al ladito, a su cónyuge, a sus hijitos, lo que es y no es de Dios. Y si hay algo que tenemos que tener bien claro en esta cuarentena es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque nos vivimos enredando muchísimo, tratando de hacer buenas cosas, tratando de aparentar buenas cosas. Hoy es un día para recordar lo que es realmente de Dios y aquellas cosas que nada tienen que ver con el Señor. Muchos creen que las buenas obras los ayudan y las buenas obras deben ser producto de la fe, porque fe sin obras no es nada. Y no es exclusivamente por el hacer, sino por ser. No es exclusivamente por el hacer, sino por ser. No son las cosas las que te hacen una buena persona o las que te hacen ganarte el cariño o la bendición de parte de Dios, sino las decisiones que tú tomes en la vida. Y saber tomar decisiones en la vida es muy importante para tener éxito en la vida. Y qué mejor que tomar decisiones de la mano de Dios y con la ayuda del Señor. Ponle cuidado a esta frase. Las buenas decisiones son las que generan bendiciones cuando están sujetas a la voluntad de Dios. Mis amados, son las buenas decisiones las que generan bendiciones para tu vida. ¿Qué estás decidiendo? ¿Estás decidiendo por el pecado, por el engaño, por la maldad? Esas no son cosas buenas, no son cosas de Dios. Son cosas del padre de la mentira. El engaño, las mentiras, el ocultar cosas. Si estás siendo auténtico, genuino, transparente, con principios,
cumpliendo los mandamientos, orando, leyendo la palabra de Dios. Esas son las cosas que a Dios le encanta y tú eres un maravilloso hijo de Dios. Vamos a la cita inicial y vamos a buscar qué dice, qué significa, qué aplicación tiene para nuestra vida. En la primera carta que el apóstol Juan le escribió a la iglesia, primera de Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Ojo con lo que enseña. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso, ojo, más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Versículo 6, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu con mayúscula de la verdad y el espíritu con minúscula del engaño. Y creo que observó muy bien cómo está escrito espíritu de verdad con mayúscula y espíritu del engaño con minúscula. Porque este manejo de las mayúsculas y las minúsculas son muy importantes en la palabra de Dios porque denotan un grado de importancia en las palabras. El espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Vamos a tratar de resolver esto de una vez. Cuando se habla del espíritu del engaño, como está ahí, espíritu con minúscula, ese vocablo espíritu con minúscula significa algo sobrenatural que se mueve en los hombres para pensar y obrar en una forma determinada a la manera del diablo, o de manera demoníaca, o con un influjo de Satanás, con una influencia satánica. Y la recomendación es que usted reflexione bien sobre lo que hoy te quiero enseñar, porque en esta época de pandemia hay mucho loco tratando de hacer iglesias a través del internet de formas que no son correctas y en algunos casos apropiándose de la ingenuidad de las personas para hacerles daños, para confundirlas y para lastimarlas. La recomendación que está dando todo este pasaje, buscando qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida, pues es que hay que examinarlo todo y retener con mucho cuidado las cosas. Hay que examinarlo todo con mucho cuidado, retener lo bueno. Y hay una clave para descubrir esas cosas. Hay una oposición entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios. Si usted se la pilló, ahí está escrito. Hay una forma como se mueve el mundo y hay una forma como se mueve Dios. Y quiero acuñar esta frase. No hay que examinar solo la calidad de la doctrina, sino el origen de la doctrina. No solamente es la cara bonita y cómo habla tan bonito el predicador, sino saber qué hace el predicador, qué ha hecho el predicador, cómo es la familia del predicador, cómo trata el predicador a sus hijos, a su esposa, cuáles son los frutos que ha dado de eso, porque con el internet pareciera que todo anda muy bien. Cuando uno sabe en la vida de algunos que montan iglesias, pues, que sus vidas no son tan honorables como ellos aparentan ser. Entonces dile a la persona que tienes ahí al ladito lo que es y no es de Dios. Volvamos al versículo 4 y vamos a ir analizando por versículos cada cosita. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. ¿Por qué han vencido esos falsos profetas? Porque mire cómo dice la palabra de Dios. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, es mucho más poderoso
que cualquier cosa que pueda estar sucediendo en el mundo. Mis amados, el que está en los fieles es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, el Consolador, lo que el Señor Jesús nos prometió, que Él se iría y que nos iba a soplar, que nos iba a dejar el Espíritu Santo. Y por eso sopló sobre algunos discípulos, y también en Pentecostés hubo ese derramamiento maravilloso del Espíritu Santo, que es lo que se celebra en estos días, ese tiempo maravilloso que en la reunión que tuvimos del viernes anterior, yo les explicaba muy bien lo que significaba todo este mover de Pentecostés, el mover del Espíritu Santo en la iglesia. En cambio, el que está en el mundo, ese que vive en el mundo, y las personas que siguen el mundo, y el maligno que está en el mundo, ¿sí?, está con sus demonios, está en el mundo, pero no vive dentro de las personas, y mucho menos dentro de un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios no permite que ese espíritu maligno venga a tener alguna influencia sobre un hijo de Dios. Se habla mucho del anticristo en estos días, y la mejor protección contra el anticristo y con todas esas cosas es tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tiene que haber un contraste entre los que siguen a Dios y los que siguen el mundo, los que siguen al diablo. Tiene que haber alguna diferencia, no pueden ser los mismos. Y yo he tratado como de entender eso bajo 3 aspectos, que he llamado yo procedencia, mentalidad y audiencia. La procedencia pues tiene que ver de dónde proceden las cosas, como su palabra ahí lo dice. ¿De dónde es? ¿Cuál es el origen de esa cosa? ¿Cuál es el origen de ese predicador? ¿Cuál es el origen de esa iglesia? ¿De dónde nació esa doctrina? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuál es el objeto de decir eso? ¿De dónde salió ese tema? La mentalidad, ¿cuál es ese pensamiento? ¿Es filosofía? ¿Es la visión de nuestra iglesia? ¿Es la visión 2020 de Casa sobre la Roca? ¿Es la visión de Cristo? ¿Es la mente de Cristo la que está reflejada ahí? ¿A qué audiencia se está refiriendo? ¿A quiénes le quiere compartir eso? Son cosas que debemos tener en cuenta hoy en día. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo los escucha. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Sencillo y claro ese versículo 5. Los que son del mundo le hablan al mundo y el mundo los escucha. Pero los que hablamos cosas que no son del mundo, pues no gusta mucho. Por eso en estos días alguien me hacía algún comentario de por qué hay en las redes sociales personas con millones de seguidores, ¿sí?, personas del mundo, cantantes, cosas de la farándula, artistas, futbolistas o deportistas, gente famosa. ¿Y por qué dentro del cristianismo se ven tan pocos seguidores? Precisamente por eso. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. La pregunta que yo quiero hacer ahora es, ¿usted habla desde el punto de vista del mundo o de Dios? Y la otra pregunta que quiero que se tome unos segundos también para responder es, ¿a usted el mundo lo escucha? ¿Y lo aclama y lo aplaude? Ojo con eso. Ellos son del mundo, dice el pasaje bíblico. Ahí muestran su identidad. ¿Cuál es la identidad? Las cosas mundanas. El mundo los escucha y razonan al estilo del mundo, o sea, meramente humano. No hay nada sobrenatural en eso. Por eso quiero que a través de esta frase podamos entender un poco mejor el tema. El razonamiento meramente humano es prácticamente mundano. La mentalidad renovada es la que por Dios ha sido transformada y probada. El razonamiento, esa gente que piensa y prácticamente esto es así, la lógica, y se le demuestra y están contentos porque lo vieron de esta forma y se les mostró que así es y que la nueva era y que la energía y que la cosa son del mundo. Pero la mentalidad que es renovada, la que Dios ha permitido que cambie, es la que por Dios ha sido transformada
y probada. Y yo podría agregar algo más a esta frase, aprobada de parte de Dios. Porque no solamente fue probada, sino después de todo esto vamos a salir aprobados con una mentalidad renovada, transformada y aprobada para la nueva época que vamos a vivir después de esta pandemia. En cambio, nosotros hablamos desde el punto de vista de Dios y por eso a veces chocamos con mucha gente que no nos entiende. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Miren la diferencia tan linda. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Ese es el problema. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad con mayúscula y el espíritu del engaño. Cuando hablamos las cosas de Dios, no hay que añadirle más a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son lo que son. La audiencia de cada uno entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño son totalmente opuestas. A los mundanos les gusta conocer la sabiduría del mundo, las explicaciones del mundo. Pero a los que somos de Dios, nos gustan las cosas de Dios. Y cuando somos de Dios, todo lo que tiene que ver de Dios nos interesa. Pero ojo, iglesia, es muy importante saber quién lo está diciendo. ¿Quién es el que lo está diciendo? Porque no olvide usted que el maligno se disfraza como ángel de luz para confundir a algunos. Eso está en 2 Corintios 11:14. Y a veces no es la calidad de lo que se dice, sino también hay que analizar el origen, aunque ambas cosas son importantes. Y este origen debe ser divino para que sea genuino. Por eso quiero que le digas ahí a la persona que tienes al lado en casa, porque seguimos en casa, juiciositos en casa, aprendiendo cositas. Y me encanta que ustedes dispongan este tiempo en sus casas para aprender cada día algo más de las cosas de Dios. Si el origen es divino, el resultado es genuino, porque viene de allá. Y lo que viene de allá arriba es auténtico, es real. El padre de la mentira está aquí donde todo es mentira, en el mundo. Pero las cosas que vienen de allá, del cielo, si el origen es divino, el resultado es genuino. Y la verdad es que hay muchas sectas por todas partes, hay muchas cosas que se están multiplicando en las redes sociales, un montón de iglesias virtuales, gente que yo conozco sin preparación, sin doctrina, abriendo iglesias, montando cosas que a uno se aterra y que a uno le preocupa. En estos días algunos me preguntaban, Pastor, ¿nos puedes recordar qué diferencia hay entre una verdadera iglesia y una secta? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tomarnos unos segundos para recordar eso. Para que una congregación sea de una sana doctrina, debe cumplir con algunas cositas que van a ir apareciendo una por una. La primera es que sea bibliocéntrica. ¿Qué significa eso? Que todas sus enseñanzas estén soportadas con la palabra de Dios. Estén montadas en la palabra de Dios, no en ningún libro raro, en ninguna cosa rara. Lo segundo, que sea cristocéntrica. Que Cristo es la enseñanza de todo, que se hable de Cristo en todo, que Cristo mueva la predicación y mueva el fluir de esa iglesia. Algo que es muy importante, que sea trinitaria. Y ahí comienzan a aparecer las primeras diferencias. Que se crea que Dios es Padre, que Dios es Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas en un comportamiento muy diferente para nuestro entendimiento, pero que son la misma esencia de Dios. Dios manifestado en una paternidad que vamos a celebrar en estos días con el Día del Padre. El Dios humanado hecho hijo y el poder del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. También debe tener un paraguas histórico, una iglesia de sana doctrina que la reconozca, que la contenga, que la identifique. Una iglesia debe tener eso, o otra iglesia de sana doctrina que reconozca que esa iglesia es una iglesia de sana doctrina. Algo que es tan importante y que a mí me encanta enseñar cada vez que puedo, los 6 primeros concilios de la iglesia. Porque hay unos mercachifles y unos predicadores que no tienen ni idea de la historia, ni tienen ni idea tampoco de la doctrina, y mucho menos de teología. Y los 6 primeros concilios de la iglesia colocaban las diferentes posiciones
de Jesús, de su divinidad, de su humanidad, de la Trinidad y un montón de cosas que fueron aclaradas en esos concilios y que algunos que no tienen ni idea todavía confunden. El concilio de Nicea en el año 324 que hablaba de la doctrina arria, por ejemplo el de Constantinopla I en el 381 que hablaba acerca de todo el tema del Espíritu Santo, y eso el de Éfeso en el año 431, otra vez la dificultad entre la naturaleza humana y divina de Jesús. El cuarto concilio, el de Calcedonia en el 451, que ahí se estableció un credo que describe la plena humanidad divina y humana de Jesucristo de Nazaret como segunda persona de la Trinidad. Y se afianzan algunos conceptos de fe. El Constantinopla II en el año 553, que se habla del monofisismo, la naturaleza o divina o humana otra vez de Jesús. El Constantinopla III en el año 680, que habla de una sola voluntad divina, en lo que se conoce en la historia y en la teología como el monotelismo, no monoteísmo, que es otra cosa. Y el concilio de Nicea II en el año 787, que hablaba de las imágenes en los templos, concilio que nunca firmó la Iglesia Católica Romana. El resto de los 6 concilios sí lo firmó con la Iglesia Protestante y algunas iglesias de aquella época. Entonces dile a la persona que tienes al lado lo que es y no es de las cositas maravillosas de Dios, lo que es y no es de Dios. Albert Schweitzer, el médico, filósofo, teólogo, protestante, músico, franco-alemán, esta frase que me encanta recordar: estar preparado es importante. Saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Y hay que aprovechar este momento adecuado de pandemia y de cuarentena que estamos viviendo. Aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Usted no puede salir con un divorcio de esta pandemia. Usted no puede salir con enfermedades psíquicas por no haber hecho la voluntad de Dios, o con dolencias o con algunas cosas cuando usted podía haber mejorado su nutrición, haber podido compartir en este tiempo en casa ejercicios, hacer actividad física, leer un libro, haber aprendido muchas cosas, haberse congregado, haber tenido la oportunidad de aprender cada día más cositas en nuestra iglesia, porque para eso estamos, para enseñarle cositas en la iglesia. Y ya para finalizar, quiero que vamos a Mateo 22 en el versículo 15. Mateo 22, 15. Estas son las cosas que son importantes, pues, recordar. Además de que, lógicamente, una iglesia, mientras que van buscando ahí en Mateo 22, una iglesia de sana doctrina tiene que cumplirle al Estado las exigencias. Las exigencias que exige el Ministerio del Interior, ¿sí?, en la Secretaría de Eventos Religiosos, ¿sí? Ahí hay un procedimiento, hay un protocolo y hay unas cosas que las iglesias cristianas deben cumplir. Y aquellas iglesias que cumplen y son de sana doctrina también deben tener un visto bueno de un ente regulador, no tan oficial como es CEDECOL, que es el Consejo Evangelístico de Colombia. Entonces, ojo con eso, porque hay un montón de iglesias y un montón de cosas virtuales que están saliendo ahí de manera que no es correcta. Vamos entonces a Mateo 22 en el versículo 15 para entender esto de lo que es y lo que no es de Dios. Mateo 22, 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Mateo 22, 15. Mira, mi hermanito, ahí donde tú estás, por más íntegro que tú seas, siempre habrá alguien que va a querer tenderte trampas con lo que tú dices o con la forma que tú dices. Siempre van a querer hacerte daño, enredarte con lo que tú dices y con lo que tú dijiste. Le sucedió a Jesús, te va a suceder a ti. Van a usar tus mismas palabras para hacerte daño. Los enemigos de Cristo y los enemigos del Evangelio no se cansan de atacar y no se van a cansar de atacar y de atacar tu vida en esta pandemia.
¿Ustedes creen que los satanistas se han quedado quietos en esta pandemia? Ellos también están organizando ataques en contra del cristianismo y dañando las imágenes y dañando todos los temas virtuales y todas las enseñanzas que algunas iglesias están dando, y ellos tratan de hacer sus cosas feas, pues sus porquerías, para decirlo como es, en contra del cristianismo. Esa gente no se ha dormido y pareciera que hay muchos cristianos que se están durmiendo en esta pandemia. Siempre ha sido una táctica astuta de Satanás colocar frases, ¿sí?, para confundir. Desde el Edén comenzó, con el pecado original. Con Eva, la serpiente le dijo, ¿y no es esto? Y le cambió algo ahí a la palabra para confundir a la pobre Eva. Porque una frase a veces dicha inocentemente o interpretada de mala manera ocasiona a veces daño y confusión y perjuicio al testimonio del Evangelio. En la época que estamos viviendo con Jesús, en este pasaje histórico que estamos viendo hoy, los enemigos de Cristo tenían dos formas para deshacerse de Él. Una era a través de la ley, ¿sí?, y otra imponiendo su fuerza. Y en aquella época el impuesto, ese impuesto que estaba colocando el Imperio Romano sobre el pueblo de Dios, pues era algo que tenía la gente muy cargada en la época. Y solo habían tres alternativas. La resistencia. Algunas personas, algunos miembros, algunos grupos políticos hacían resistencia a ese tema. Otros decidieron integrarse a ese imperio y manejar la forma de la mejor manera posible. Y otros estaban tratando de ocasionar una revuelta con relación a esas cosas. Lo que a mí me asombra es cómo el Señor Jesucristo, ¿sí?, dentro de sus discípulos busca integrantes de cada uno de estos grupos para armar su equipo de trabajo, para darle a entender que ninguna de esas tres formas era la correcta para hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Por ejemplo, la resistencia lo hacían los celotes en contra del sistema, que eran disidentes y atacaban a Roma. Los esenios, que eran más religiosos, se apartaron de la sociedad y se fueron a vivir a cuevas. Los saduceos se unieron a la integración y se unieron al Imperio Romano, y estos saduceos cobraban impuestos y eran odiados por eso. Mateo, por ejemplo, un recaudador de impuestos, era un saduceo que pertenecía a eso. Sigamos leyendo. Y enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos. Acuérdense lo que vimos el domingo de la levadura, de los saduceos, de los herodianos que seguían las cosas del mundo y todas esas cosas. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Y a manera de corito, quiero que ahí en la casa digan todos juntos: lo que es de Dios es solo de Dios. Ellos enviaron herodianos que eran partidarios de Herodes, judíos que seguían a Herodes, con el objetivo de incluirlos para que Herodes se mantuviera en el gobierno y poder sostener a Herodes y pagar un buen tributo y un gran tributo que exigía el poder romano. Los herodianos eran un movimiento político simpatizante de la casa de Herodes. Y como quiera que los fariseos eran opuestos al poder romano, estaban en contra del pago de ese tributo, del pago de ese impuesto. Y ambos partidos parece que quieren llevar a Jesús a una trampa, para que Él como maestro decidiera lo que debía hacerse. Y yo anoté algunas cosas aquí entre el contexto histórico que quiero compartir. Si aconsejaban, por ejemplo, pagar el tributo, los fariseos se levantaban contra el pueblo. Si Él aconsejaba no pagar, entonces los herodianos, los seguidores de Herodes, lo acusaban con Herodes, con el gobierno y con el imperio, para tener algo de qué acusarlo. Por cualquier lado estaba muy presionado Jesús. Y la forma cínica, ¿no?, que les pregunta: dinos pues qué te parece, como qué piensas tú con relación a esto.
¿Es lícito dar tributo a César o no? Era como la pregunta ahí clave. ¿Tiene derecho César a demandarlo, a buscarlo? Qué cosa tan tenaz, ¿no? ¿Es lícito pagar ese tributo? ¿Se debe insistir más bien en la antigua libertad de nuestra nación y mantener una posición libre lejos de un imperio exterior? Era una trampa grande la que se le estaba colocando al Hijo de Dios. Y bueno, pastor, ¿por qué nos cuentas estas cosas? Porque a lo mejor tú en esta cuarentena, en esta pandemia, puedes estar siendo presionado por algunas personas que te están haciendo dudar de la fe, que te están colocando una trampa. Y bueno, y si usted cree por qué anda en esta situación y por qué usted está viviendo estas cosas y por qué se quedó sin empleo y por qué sus ingresos disminuyeron y por qué esto y por qué aquello, si esto es lo que usted dice, entonces ¿por qué uno ve otra cosa diferente? Y que usted que tanto ama a Dios, entonces ¿por qué ahora vive esta situación? ¿Y por qué está solo? ¿Por qué está sola? ¿O por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y muchas personas viven esa presión. Y esa presión también la sintió Jesús. Y esa presión también la vivió nuestro amado Jesús. Pero aprendamos de Él para ver cómo Él resolvió esas cosas y cómo nosotros hoy en esta pandemia y en esta cuarentena podemos aprender a resolver esas cosas. Versículo 18. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampa? Me encanta que Jesús siempre quiera desenmascarar a las personas que quieren hacerle daño con mentiras y con engaños. Hipócritas, esa es la verdad. Él habla la verdad, son unos hipócritas. ¿Por qué me tienden trampas? Y me encanta que con Jesús podamos nosotros entender y ver a aquellas personas que nos quieren hacer daño. Porque ojo con lo que te voy a enseñar ahora. Una tentación conocida es una tentación ya vencida. Cuando usted sabe la intención, la tentación que viene sobre su vida, es más fácil que usted la pueda vencer y la pueda controlar. Si usted tiene problemas con la adicción y no puede conseguir el elemento, el alcohol o la droga, ahora en esta pandemia, pues es una mejor forma que Dios le está permitiendo a usted controlar ese consumo que antes era muy fácil para usted. El Señor lo ha alejado de ese consumo para poder purificar su vida. Una tentación conocida es una tentación ya vencida. ¿Por qué me tienden trampas? Cuando usted se sienta presionado por esos hipócritas, por aquellas personas que nos llaman y a veces nos tienden trampa con lo que nosotros hemos dicho o con lo que nosotros nos hemos compartido, hay que decirle a la gente: ¿por qué me colocas trampa? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tienes que decir las cosas de esa manera? ¿Cuál es la intención, primo? ¿Cuál es la intención, tío? ¿Cuál es la intención, abuela? ¿Cuál es la intención, mamá? ¿Cuál es la intención, mijo? ¿Por qué, esposo? ¿Por qué, amada? ¿Por qué esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Cuál es la intención de hablarme de esa forma? ¿Me quieres hacer daño? ¿Me quieres lastimar? No hay nadie que quiera engañar a Jesús, pero hay algunos que creen que pueden engañar a Jesús montando iglesias y engañando al Estado y engañando a las personas. Creen que pueden hacer eso, pero miren, de mi Jesús y de Dios nadie se burla. Lo que pasa es que, lo que les enseñaba el domingo, hay gente que confunde la misericordia de Dios con que Dios es permisivo y permite muchas cosas. No confundas eso, por Dios. Versículo 19. Muéstrame la moneda para el impuesto. Miren lo que pregunta Jesús. Muéstrame la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. Y ahí van a ver una imagen ustedes de la moneda. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿Por qué Jesús no tenía la moneda? Porque un buen judío no tenía monedas impresas del imperio de esa época, era como la costumbre. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué respuesta! A cada uno le dio lo que le correspondía
en la medida del conocimiento de lo que hay en el fondo de su interior. Todos sabrán en su interior qué autoridad ejerce sobre sus vidas y qué autoridad ejerce Dios sobre sus vidas. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dejó a las personas el libre albedrío, que es la libertad maravillosa que nos ha dado el Señor, de tomar decisiones. Ese es el regalo más grande que Dios te ha dado, el milagro maravilloso. En tu interior tú vas a analizar qué es del César y qué es de Dios. ¿Qué le corresponde al mundo? ¿Qué le corresponde a Dios? Y hay momentos en la vida en que hay que saber tomar buenas decisiones y dar las respuestas correctas. Y tenemos que tomarnos el tiempo a veces para responder, como les decía yo a los de la iglesia infantil, pensar antes de hablar, orar antes de hablar y leer la palabra de Dios y recordar las enseñanzas que nos han dado en la iglesia y en la iglesia infantil para saber qué vamos a responder, porque deben salir palabras buenas de nuestros labios. Mira esta frase. Hay que tener razones contundentes para tomar decisiones convincentes. Razonamientos contundentes para tomar decisiones convincentes. Pues la evidencia de la verdad debe callar siempre, siempre la maldad. La evidencia de la verdad, cuando usted prueba la verdad, debe callar al maligno, debe callar la maldad. Y la moneda en aquella época se conocía como un denario, que era el tributo que se le daba al César. Algunas cositas como para tener en cuenta ya para ir terminando. Que la religión cristiana no es enemiga de los gobiernos civiles. Eso es algo que tiene que quedar claro. Que es un deber de los súbditos prestarle a los magistrados los servicios debidos de acuerdo a las leyes del país. Lo tercero que yo veo ahí es que hemos de recordar dar a Dios lo que es de Dios. Tú no te puedes quedar con lo que es de Dios. A Dios hay que darle lo que es de Él. Y hemos de dar a Dios lo que le corresponde, tanto en tiempo para orar, en amor, en dedicación, en servicio, también como en dinero. Y eso es algo que usted debe tener en claro. Pero si las leyes de los hombres y las leyes del César se oponen a la ley de Dios, entonces ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Lo que dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Entonces, como para ir redondeando esto, quiero que le digas ahí en casa a la persona que a lo mejor tengas ahí al ladito, si lo del bolsillo es del César el emperador, nuestra conciencia es de Dios nuestro Señor. Y mire que finalmente estas personas que intentaron hacerle mal a Jesús fue confundidas y quedaron asombrados. Y en vez de seguirle y cambiar la actitud, entonces lo dejaron y se fueron. Se asombraron de su sagacidad para descubrir las respuestas, para evadir la trampa, y pensaban que era un hombre astuto, muy entendido, muy piloso, y podrían pensar que ellos se maravillaban, ¿no?, de Jesús. Pero una cosa es maravillarse de Jesús, una cosa es asombrarse de Jesús, y otra cosa es amarle, y otra cosa es seguirle. Porque hay muchos para quienes Jesús es maravilloso, maravilloso para responder, pero no es precioso para amar. Y eso lo expresó muy bien el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra preciosa es preciosa, esta piedra es preciosa. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para ti y para mí esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que han desechado los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados.
Es que mis amados, algunos admiran la sabiduría de Dios, pero no se dejan guiar por ella. En aquella época decían, pero qué sabiduría tiene ese hombre, pero cómo enseña. ¿Y qué? Si de nada le servía seguirle. Y hoy en día hay muchos en la iglesia así, qué palabra, pastor, qué prédica tan bonita, qué enseñanza. ¿Y de qué sirve si no la coloca en práctica? ¿De qué sirve si usted no hace las cosas a la manera de Dios? Habían muchos que salían avergonzados, pero nunca salían arrepentidos. Abandonaron el campo de batalla porque fueron a ir en contra de Cristo, pero no se dejaron tocar por la revelación del Señor. Y ojo, mis amados, no todo tampoco es del César. No todo tampoco le pertenece al César, como algunos creen. Porque, ojo, hay cosas que solo le competen a Dios y nunca serán del César. Ojo con eso, que es muy importante. Hay cosas que le competen a Dios, como tu corazón, como tu transformación, como tu renovación, como tu restauración, como tu conversión, como tu sanidad, que nunca serán del César, que nunca tendrán control del César. La vida eterna no depende del César. Tu restauración no depende del César. Tu sanidad no depende del César. ¿Será el diezmo del César o será de Dios? No sé. Cuando Dios está involucrado, creo yo pues que no cabe nada para el César. Y me duele mucho cómo algunos desprecian su llamado y cómo algunos confunden las cosas que no son y no entienden las cosas a la manera de Dios. Hay algunos que se atreven a decir, Dios me llamó a pedir limosna. Yo no creo eso. Dios me llamó para engañar a una mujer, para engañar a mi esposa o para tener cuantas mujeres quiero. Yo no creo eso. O como algunos que dicen, Dios me llamó, Dios me mostró que debía usar los juegos de azar, el baloto, por colocar un ejemplo, para salir de estas crisis, pastor. Dios me llamó a no dejarme. Yo no creo en eso. Pastor, es que esa persona me carga. Yo no entiendo eso. Es que, mis amados, miren, Dios nunca interrumpe la vida de alguien para pedirle tonterías. Cuando uno mira las cosas que hicieron los grandes hombres de Dios, por ejemplo en Hebreos 11, ese capítulo maravilloso de Hebreos 11, esas cosas no las podían haber hecho los hombres. Esas cosas tenían que hacerlas con la ayuda de Dios, porque Dios siempre nos llama a hacer cosas muy grandes. Moisés, por ejemplo, cuando desafió a Faraón y tenía tanto temor y que no era capaz de hacer las cosas y que no podía, el Señor Jesús y el mismo Espíritu de Dios jamás ha desechado ni siquiera un apóstol y ni siquiera un profeta, ni siquiera desecharon a Moisés para decirle a Moisés, no, usted salga y venga y mandamos a otro. No. La renuncia parece que no es una opción para Dios. Dios, cuando se compromete contigo, te va a acompañar siempre. Quizás sufras, quizás fracases, pero no olvides que Dios siempre va a estar contigo. Eso es lo que Dios nos enseña. Los romanos, que eran un imperio tan poderoso y que ejercían tanta presión, les permitían al pueblo de Dios analizar las cosas y se confundían a veces con el análisis, porque hay cosas que no son para analizar tanto, sino que son cosas de Dios, no son cosas del César, son cosas de Dios, son cosas que tienen que ver con la fe. Y en las cosas de la fe, César no tiene nada que hacer. Dios tienes que hacer mucho. Mis amados, cada vez que le dices a Dios no, te vas muriendo como poco a poco. Y hoy es un día para levantarte, para levantar la visión que tú tengas con relación a las cosas de Dios. Todos los personajes de la Biblia hicieron cosas por encima de su capacidad. Y tú dices que no puedo, es que no soy capaz. Pero ¿cómo no vas a ser capaz si todos los que estamos aquí hacemos las cosas, no en nuestras fuerzas,
sino a la manera de Dios. Si a mí me hubieran dicho al comienzo, usted se va a estar 11 semanas, que ya llevo aquí encerrado en la casa sin salir, yo hubiera dicho 11 semanas, ¿será que sí aguantaré 11 semanas? Pero como no es en mi fuerza, esa es la manera de Dios. Dios nos va diciendo poco a poco cómo debemos ir haciendo, porque Él conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Dios quiere darte lo mejor para ti. Iglesia, Casa Roca Popayán no es del César, es de Dios. Si usted tuvo la oportunidad hoy de abrir el internet, de abrir este canal, de escuchar a este pastorcito, es porque algo Dios quiere hablarte, mi hermano. Esas cosas no las resuelve el César. Esas cosas las coloca Dios en el corazón. Si a lo mejor tú dices, pero es que yo ya lo he intentado todo. Yo busqué por esta forma y no me sale. Y intenté de esta otra forma y tampoco. Bueno, yo podría decirte, lo hiciste a la manera del César, no lo hiciste a la manera de Dios. Y hay mucha gente haciendo las cosas que tienen que hacer con Dios a la manera de Dios, la están haciendo a la manera del César. Y no es a la manera del César, es a la manera de Dios. Voy a perder esta casa, voy a perder este empleo, voy a perder este trabajo. Me estoy deteriorando en la salud, estoy desesperado, estoy perdido con este hombre, con esta esposa, con estas cosas. Son las consejerías, son las llamadas de muchos de ustedes. Pero siguen haciendo las cosas a la manera del César y no a la manera de Dios. Hay muchas personas que nos llaman y nos piden consejería y se las damos. Y si a veces se les olvida y volvemos y los llamamos y los queremos apoyar. Pero son gente que sigue haciendo las cosas a la manera del César y no a la manera de Dios. Miren, y para ser más profundo aún en lo que le voy a decir, no le dan a Dios lo que es de Dios y utilizan los servicios de la iglesia. No creen que deben apoyar a la iglesia, pero sí disfrutan de una consejería, de una prédica, de esto y de aquello y de lo otro. Usted no puede darle a Dios lo que es del César y tampoco puede darle al César lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Inclina ahí tu rostro si puedes y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra, por la enseñanza que tú hoy nos das, Señor. Y pido que tu Santo Espíritu nos permita tener claridad, bendito Dios, sobre las cosas que son del César y las cosas que son de Dios. Porque hay cosas que son de Dios, que son solo de Dios, como veíamos hoy. Hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Lo que es y no es de Dios. Y yo quisiera que tú ahí en el fondo de tu corazón le preguntaras a Dios, ¿qué pensamientos, qué acciones, qué palabras todavía estás tú haciendo, pensando, actuando y diciendo que no son de Dios, que son como las del César? Padre, llévate las cosas que son del César y que no son de Dios, de mi corazón y de mi pensamiento y de mi actuar, de mi hogar, Señor, de mi trabajo, de mi familia, bendito Dios. Y Padre, queremos hacer solo lo que es de Dios y hacerlo como debe ser. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si hay personas que a lo mejor hayan escuchado esta enseñanza y sea la primera vez que escuchen una enseñanza cristiana, me encantaría que usted hiciera conmigo esta oración. Y si quiere congregarse con nosotros, mándeme un mail, popayan@casarroca.org con su nombre y su teléfono. Con mucho gusto yo le voy a devolver la llamada. Hagamos esta oración juntos. Todas las personas que estamos escuchando esta predicación, estamos en unidad contigo para apoyarte. Y estamos orando por ti. Quiero que
repitas esta oración, no repitiéndola por repetirla, sino que lo que salga de la boca tú lo creas ahí en el corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitaste entre los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Bueno, mis amados, qué lindo haber podido compartir con ustedes. Quisiera orar por aquello que es de Dios y darle gracias a las personas que siguen apoyando las cosas de Dios. Padre, gracias, bendito Dios, porque hay muchas personas en la iglesia, muchos siervos de tu iglesia que han entendido al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y te han apoyado, bendito Dios, y siguen apoyando la obra de tu iglesia, Señor. Padre, te pido, como dice tu palabra en Malaquías, que abra las compuertas de los cielos y derrames bendiciones sobre ellos, conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, ya son las 8 pasaditas. Qué bendición haber podido estar una vez más con ustedes. Me alegra muchísimo llevar una nueva enseñanza más. No te olvides, el próximo viernes vamos a estar a las 6 de la mañana en el Facebook Live con mi esposita orando, clamándole al Señor por todas las peticiones que ustedes tengan. Y el día sábado vamos a tener nuestro ayuno congregacional a través de la página web de nuestra iglesia. No olviden seguir apoyando a la iglesia infantil. No olviden suscribirse al canal. Por favor, suscríbanse. Den un like. Den algún visto bueno. Manden alguna notica. Nos encanta escucharlas. Nos encanta leerlas. Que Dios los bendiga. Los amo muchísimo en Cristo Jesús. Amén y amén.